Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero hacer referencia a propósito de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Tokio, a un artículo que escribió la economista María Tejeda en el portal de Empírica, empírica.do. Y le doy el crédito porque me pareció bastante interesante el trabajo que hizo de levantamiento informativo. El artículo se titula La otra cara de los Juegos Olímpicos y se enfoca específicamente en el gasto en que incurren los países que se constituyen en sedes o anfitriones de los Juegos Olímpicos, y hace un levantamiento de los últimos 8 o 9 torneos o campeonatos o Juegos Olímpicos, que es como se llama este evento mundial que agrupa más de 11,000 atletas de prácticamente todos los países del mundo, cada 4 años, en competencias que llaman la atención, por supuesto, del mundo completo. Y más ahora que los medios de comunicación electrónicos permiten acceso a información inmediata y en el momento, como ya nos hemos ido acostumbrando. Costos de los Juegos Olímpicos. Primero, el hecho de que los Juegos Olímpicos, como se invierte, como cada país anfitrión tiene que hacer inversiones tan extraordinarias, no solo en la instalación de nuevas áreas deportivas, adecuación, construcción de estadios y de cualquier otro tipo de instalación deportiva necesaria para cumplir con todos los requisitos que implican unas Olimpiadas, pues también tienen que hacer inversiones en construcción de hoteles para el alojamiento de la cantidad de gente que vaya a presentarse en el país anfitrión, y ese es uno de los beneficios incluso que obtiene un país que se constituye en anfitrión, que es el beneficio del turismo. El turismo aumenta considerablemente, no solo para el desarrollo del evento, sino posteriormente, porque entonces es una forma de que el país sea, o parte de ese país sea, más conocido por la cantidad extraordinaria de personas que le visitan. Otra ventaja que tiene el ser anfitrión de Juegos Olímpicos es también el aumento posiblemente de la inversión extranjera en su nación y posiblemente de sus exportaciones. En el momento, en lo inmediato, también tiene la ventaja del aumento de la actividad turística y de la venta de bienes y servicios durante los días que se extiende la Olimpiada. En el caso, por ejemplo, de las Olimpiadas de Tokio, que son las que se están desarrollando ahora, de Tokio, se extienden del 23 de julio hasta el 8 de agosto. Entonces, en las últimas Olimpiadas, la inversión que se torna muy alta. Las Olimpiadas de Barcelona en 1992 costaron 9.700 millones de dólares. Las Olimpiadas de Atlanta, 1996, 4.200 millones de dólares. Las Olimpiadas de Sydney, año 2000, 5.000 millones de dólares. Las de Atenas, 2004, 2.900 millones de dólares. Las de Beijing en 2008, 6.800 millones de dólares. Las de Londres en el 2012, 15.000 millones de dólares. Las de Río de Janeiro, que se celebraron en el 2016, costaron 13.700 millones de dólares. Y están las de Tokio, que estaban programadas para el año 2020 y que se pospusieron por el asunto de la pandemia. Aún en pandemia, pues Tokio decidió como quiera desarrollarlos. Siempre se selecciona a través del Comité Olímpico Internacional al país anfitrión con varios años de anticipación, precisamente porque, si bien es cierto que el propio comité aporta algunos recursos para determinadas inversiones, la gran inversión la tiene que hacer el Estado anfitrión. Tokio fue designado como anfitrión para las Olimpiadas del 2020 en el año 2013. Es decir, 7 años antes, porque tiene que prepararse el país correspondiente. Ahora, ¿qué pasó con Tokio? Tokio ha tenido una estimación de inversión, o se hizo una estimación de que se iba a invertir alrededor de 8.000 millones de dólares en estas Olimpiadas. Pues déjenme decirle que Japón va a terminar invirtiendo 28.000 millones de dólares. Es decir, son las Olimpiadas más costosas que ha habido y al mismo tiempo las que menos beneficios le van a dejar al país anfitrión. ¿Por qué? Porque si bien Tokio tuvo que hacer una inversión
que prácticamente ha cuadruplicado lo que se había estimado inicialmente, pero no solo eso, sino que ha que ha duplicado lo que invirtió Río de Janeiro, Brasil, 4 o 5 años antes, cuando su inversión fue de 13.700 millones de dólares. En este caso se habla de 28.000 millones de dólares, es decir, el doble de lo que invirtió el último país que estuvo como anfitrión. Si bien es cierto que ha invertido una cantidad tan extraordinaria, también es cierto que entonces no va a recibir los beneficios que inicialmente, aunque no compensan, inicialmente ofrece el hecho de ser país anfitrión, como es el hospedaje, la cantidad de visitantes, la compra que hacen esos visitantes, no solo al hospedarse en los hoteles, sino también al adquirir souvenirs, productos, bienes. Dicho sea de paso, se estima que para unas Olimpiadas como las de Tokio en el año 2020, si no hubiera habido pandemia, pues solamente por ese concepto, en esos días de Olimpiadas, se hubieran generado alrededor de 3.500 millones de dólares, lo cual no se va a poder generar. ¿Por qué? Porque estas Olimpiadas tienen la característica que se están haciendo sin público. Y que las inversiones que hizo Tokio, por ejemplo, en instalaciones deportivas y también en la construcción de nuevas infraestructuras hoteleras, pues simplemente no se están usando. Y se hicieron esas inversiones antes de la pandemia. Finalmente no se usaron en el 2020 porque en el 2020 no se realizó las Olimpiadas y hubo que incurrir en costos mayores para realizarla este año 2021. Es decir que en el caso de estos Juegos Olímpicos, si bien resultan ser los más costosos de la historia, también resultan ser los menos beneficiosos para el país anfitrión debido a los efectos de la pandemia. Unas Olimpiadas que están llenas de atletas, están llenas de entrenadores, están llenas de personas vinculadas directamente con la organización y realización de estas, pero no con el público. El público que tienen las Olimpiadas es un público de transmisión, es un público remoto, donde pudiera haber tal vez algún tipo de negociación que pudieran generar en términos económicos algún dinero, pero no precisamente al país anfitrión, sino tal vez a los países que se encargan de hacer esas transmisiones en sus respectivas localidades o para sus respectivos habitantes. Pero así las cosas, fíjense cómo 28.000 millones de dólares duplica los 13.700 millones de dólares que invirtió Río de Janeiro. Pero también hay otro elemento perjudicial para países que pudieran estar en buena condición económica en su momento, pero que no tienen la costumbre de sacarle provecho a las inversiones que realizan. ¿Qué fue lo que pasó con Brasil? De acuerdo con los informes que han surgido posterior a la realización de estas Olimpiadas, se tienen reportes de que muchas de las instalaciones deportivas donde Brasil invirtió miles de millones de dólares, hoy día están abandonadas, descuidadas o deterioradas. Hay otros países que no, hay otros países que lo que hacen es que aprovechan esas instalaciones deportivas para continuar entonces incentivando el deporte en su nación, pero aún así no le sacan el provecho adecuado, mucho menos si los gobernantes posteriores entonces se descuidan en cuanto al aprovechamiento de esto. Algo parecido, aunque guardando la enorme distancia a lo que ha ocurrido con nosotros en el caso de los Juegos Centroamericanos, cuando fuimos sede en el año 2003, donde el gobierno, en medio de una crisis económica, hizo una inversión extraordinaria en instalaciones deportivas para poder realizar esos juegos de manera adecuada en el Parque Mirador del Este. Vayan hoy al Parque Mirador del Este. Ahí en Santo Domingo Este, para que ustedes vean en qué condiciones están esas instalaciones deportivas. Muchas de ellas en abandono, muchas de ellas deterioradas, muchas de ellas utilizadas de manera parcial o no utilizadas, e incluso hay un centro ahí, una especie de estadio que permite, que bien pudiera ser aprovechado por el alcalde de Santo Domingo Este para el desarrollo o realización de eventos importantes y que pudiera generarle dinero a la propia alcaldía, al gobierno municipal, pero que simplemente eso no se está aprovechando. Eso ha pasado con algunos países que han sido sede de Olimpiadas. En este caso, lamentablemente Japón pues ha tenido que gastar más y aprovechar menos una situación que se dio por un imprevisto. El imprevisto de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a la economía mundial, porque fíjense que Japón sabía que iba a ser sede de esos Juegos Olímpicos desde el 2013, pero ¿quién se iba a imaginar que 7 años después íbamos a tener esta desgracia conocida como el coronavirus del COVID-19? Francis.